el tema de la educación, por supuesto que siempre ocupa un lugar, no sé si preponderante, pero siempre está ocupando un lugar y una preocupación. Me envió un amigo, Manolo, una frase de Nelson Mandela, que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y yo le agregué: es notable cómo la misma frase funciona desde la derecha y con todo éxito. Repito la frase para que la des vuelta, ¿no? La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Claro que la han usado y claro que la siguen usando. Mandela creo que la dijo con otro sentido, ¿no? Pero voy a charlar un minuto con Martín Leguizamón, porque él tiene algo que decir respecto a esto. Martín, ¿estás por ahí? Estamos acá. Bueno, ¿qué decís de esto que te conté? Bueno, para empezar, Mandela tenía varias. A mí la que me gustaba de Mandela era cuando decía que aprender a leer es la primera forma de emanciparse, ¿no? Ah, ok, Uno empieza a sí, leer sí, y empieza a descubrir un montón de mundos, laberintos, ¿no? Nos sí, permite sí, eh, empezar a pensar también, ¿no? sí, Y sí, empezar a generar contenidos también propios, un dibujo, un nombre. Acuérdese que a los esclavos no les dejaban ni leer ni escribir. claro. Y el primer esclavo que podía leer o escribir era azotado, ¿no? Mm. Allá por el siglo XIX, acá en Argentina, no nos No, vamos a una película ni yankee ni otra. sí. 1800, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, etcétera, ¿no? Todavía no En había. ese caso era un proceso deseducativo, ¿no? O educativo con otro sentido. Claro, había personajes que sí dejaban que sus hombres y las mujeres que trabajaron, en el caso de Miguel Ascuénaga, ¿no? Sí, Y Rufina Basavilbaso, que le decían el loco Miguel porque no tenía esclavos, sino tenía, y tampoco sirvientes, tenía hombres y mujeres que recibían un salario por trabajar ahí. claro, Y claro, ella les claro. enseñaba a leer, ¿no? Sí, sí. Cosas raras también para Mm, esa época de tiempos de revolución. Pero sí, bueno, es un poco por ahí. El tema, como vos decías recién, los regímenes utilizan también el adoctrinamiento, utilizan también el simbolismo. sí. El libro de Orwell, que justamente habla sobre eso, 1984, que si vos entendés que 2 más 2 es 5, estás dentro del libreto, y si no entendés eso, quedas afuera, Claro. estás racionalizado. Sí, Pasa por ahí también. sí, sí. Ok. Ahora digo, ¿cómo se ha entendido esto desde los distintos poderes, ¿no? Esto de aleccionar, esto de educar con diferentes sentidos y con diferentes criterios, porque la educación a nosotros nunca se nos negó, ¿no? Nunca vi que alguien negara la educación, lo que sí la dan vuelta para el lugar que les conviene. Totalmente. Vos fijate en estos años de Argentina, y no me voy a ir antes de la democracia, sino desde el 83 en adelante, cada gestión que hubo, sea cual fuere, cambió el diseño curricular de los Eso. planes de estudio. Sí. O sea, se llámese ley de educación superior, reforma educativa, la que quieras. Ujú. Todos cambiaron y armaron el libreto que más les convenía. Y todos utilizaron a los hombres y a las mujeres en la historia como más les convenía. Algunos más, otros menos, otros inventaron nuevos que conocimos ahora, ¿no? Claro, no, por eso te iba a decir, esto del desfinanciamiento de la educación, ¿es parte de un plan que tiene que ver con la educación o es algo que viene atado a la economía y bueno, le toca a la educación porque pasaba por ahí? Lo que pasa es que la educación le tocó siempre. O sea, a ver, si la educación es una vaca gigante con tetas gigantes, Sí, sí. y siempre se cuelgan de ella, todos Ujú. los gobiernos, se cuelgan y la aplastan, se cuelgan y la aplastan, se cuelgan y la aplastan. El tema es que cuando ya no hay nada más que tomar, y cuando digo tomar es educar, Sí. tenés un pueblo ignorante, Ujú. tenés un pueblo que no piensa. Foucault decía, el que sabe somete al que no sabe, Eso ¿no? es. Entonces no tenés la posibilidad de repensar, de tener una mirada crítica, una mirada empática también, ¿no? Ujú. Fijarse eh, por qué se dieron las cosas, sobre todo en la historia, o replantearse determinados procesos en las estructuras, y sobre todo fijarse
cómo empezó el país allá para mí empieza en 1806, para otros en 1880, y cómo el ciudadano va pensando y a la vez lo van achatando, ¿no? Ajá, ajá. Caminamos 3 cuadras y después aparece otro que dice, no, bueno, pero este es tan bueno, lo olvidamos y vamos por otro Sí, lado. sí, Entonces te encontrás un montón de caminos que te conducen a la Plaza de Mayo, como siempre. claro. Pero ¿a quién encontramos? Ujú. ¿Cuáles son las facciones que encontramos? Es como el 25 de mayo. ¿Cómo llegan Bueno, todos? hoy es 25 de mayo, justamente, y bueno, y me gustaría saber qué no nos enseñaron en ese proceso educativo del 25 de mayo. ¿Qué Y, soslayaron? y soslayaron todo. Vos fíjate, ya desde el acto escolar, ¿no? De la primaria, cuando el periodo histórico de 1806 a 1820 se hace solamente en la primaria Sí, y con esquinas, ¿no? Llamo esquinas a el 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio, el sí, 17 claro. de agosto, Sí. y no salís del acto, Ujú. entonces vos decís, atrás del telón se quedaron cosas, Ajá. ¿entendés? Atrás del telón quedaron un montón de partituras y de hojas en el viento, como diría el flaco Spinetta, que no me contaron. Y Viene, es bien, adrede que te lo enseñen a esa obvio, edad donde obvio, no podés cuestionar nada, simplemente vas escuchando y vas metiendo cosas que te van enseñando. Es adrede que está hecho así en la primaria. obvio, obvio, Ah, desde la ok. época de Mitre. Ah, Usted fíjese, usted y yo vamos a la primaria, jugamos. sí, Estamos en segundo grado sí. y viene la profesora o la maestra, no se ponga el nombre que dice, Quique, Martín, ustedes van a ser de negritos y van a vender mazamorra. Oh, sí, sí, Entonces vamos, tengo eso, sí. y tu mamá nos dice, bueno, vamos a pintarlo con corcho. Pero en verdad hay otra historia. Mm, Quique y Martín hicieron de esclavos, no hacían de negritos que vendían mazamorra. claro, ¿Entendés? claro. El tema de la esclavitud se esconde. ¿Sí? Mm, El tema de las factorías de esclavos en Retiro se esconde. Después tenemos una primera junta, ya que es 25 de mayo, que la sabíamos de memoria como la selección del 78, la del 86 o la del sí, 2022. sí, De memoria, sí. Castelli, Cuénaga, Ujú. pero ¿qué piernas tienen esos Ajá. hombres que están en esa foto? Y no tenían familia, no tenían mujer. ¿No Ujú. parece María Lynch con Juan José Castelli? ¿No parece Lucía Merlo con Vicente López? Guadalupe Cuenca con Mariquita? Josefa Escurla con Manuel Belgrano. Ujú. Entonces, el rol de la mujer, que fue importante, porque la sociedad patriótica era mixta, no Claro. era solamente el cuadro de Villiquen, Ujú. nos lo esconden. Las visten a las nenas en esa época, estamos hablando de nuestra primaria, como Sí, damas antiguas, decían. sí, claro. Pero las damas antiguas eran las españolas. Las que estaban haciendo la revolución se vestían de francesas. Ajá. Y eso no nos dejan. Ujú. Yo pregunto en la facultad hoy, digo, ¿quién estuvo en los actos de primaria? Yo levanto la mano porque me tocó hacer varias cosas, Sí, entre ellos sí. Negrito Mazamorrero. Eso. Y Mm, levantan con timidez, ¿no? ¿Y qué hicieron? De dama antigua, ¿cómo estaban vestidas? Y te muestran el vestido español. Y no, la mm, revolución se hace de una manera francesa y en las calles de esa época, 1809, 1810, sí. los que estaban en contra de la monarquía española se vestían con el look francés, Ajá. con los hombros sin manga, Mm, eh, sin el velo y el peinetón, sin claro. el medianiaque. Se vestían como Mariana, que es la Estatua de la Libertad, que está en la Pirámide de Mayo. Ahí está. Sí. Mariana no está vestida como española, Ujú. está mirando siempre el horizonte y mirando la verdad de su tiempo, dicen los poetas, que mira la Casa Rosada. ¿Cuántas verdades miró Mariana, no? Ahora, Muchísimas. Martín, esta mirada sesgada, absolutamente sesgada, que Totalmente. que venimos recibiendo desde siempre, también desde siempre la estamos cuestionando, pero no hubo un cambio de raíz No, no, en función de entender que la historia fue otra y no la que describió este tipo. totalmente, no hubo, porque no conviene. Es lo mismo, la pregunta que nos hacemos siempre cuando charlamos largo. Sí, ¿Cuántas películas de Revolución de Mayo te pasaron en la primaria? sí, a mí ninguna. A mí tampoco. No hay. Ah, No hay. Puede haber una de la Revolución de Mayo de la época de sí, que Gallo filmaba allá por 1900. sí. Pero no es raro. ¿Cuántas películas del 9 de julio nos pasaron? Ninguna, no hay. ¿Cuántas películas de San Martín hay? 2.
de Ujú. Belgrano una. Mm. Esa rareza de no haber filmado, porque mirá que es para filmar historia, ¿eh? Ahí yo me encontraría en el Cabildo y diría, hola, Quique Pessoa, ¿cómo le va? Y usted me diría, hola, Martín Leguizamón. Pues las películas antiguas están filmadas de esa manera, decía el Sí, nombre y apellido del exactamente. prócer, Sí. cosa que no te equivocas. Hasta San Martín le dice a Remedios, hola, Remedios de Escalada, vamos a caminar por ahí. Sí, está Es, bueno. es el, Sí, está bueno. Está bueno, pero yo insisto, es muy elemental esto que estamos planteando. Es muy elemental. Empezar a contar otra historia, empezar a contar una historia que se arrime un poco más a lo que fue, a lo que ocurrió, a lo que sucedió, y no una cosa cuentito tan inventada. es que ahí empiezan los problemas. Es los problemas que si yo voy a hacer un guión de la Revolución de Mayo, Sí, tengo que ir más allá del cuadro del equipo de fútbol de 1810, que claro, sabíamos de memoria. claro. ¿Por qué? Pues empiezan a jugar personajes satelitales. Ujú. Empiezan a aparecer instituciones como la Iglesia, que está totalmente fracturada en 1810. Por un lado es la española, por otro lado está la orden de los jesuitas, Ah, que los sí, quieren echar, por otro lado están los capellanes. sí, Después tenés que contar que French y Beruti no daban escarapelas, que daban armas, porque sí. la revolución se hace con armas. Ujú. Tenés que hablar de espionaje. Entonces, mejor quedemos con el cuentito, que lea la Independencia y listo, dicen los que hacen los planes de estudio. Por Sí. eso no filman películas. O sea, es sesgado. Sí. Es justamente un bronce, como nos dieron siempre. Es el cabildo no cercenado. Enfrente de la catedral, y van todos, toman el chocolate, pero no cuestionan. Mm, Vos ves el cuadro del sí. 22 de mayo, Moreno está pensando. Saavedra mira de reojo, pues sabe que se va a mandar la cagada. Belgrano está firme. Paso está firme. Castelli es el orador. Pero son voces en silencio, son voces como ecos, ¿sí? Ahora, los globitos de ese cuadro se los ponemos nosotros. Claro. El tema es que no nos dejan. No nos Sí. dejan decir Sí. por qué era radical la revolución. Sí, Todo, salieron con los... escuchá, igual me cuesta mucho entender que con la industria cinematográfica que tuvimos, idas y vueltas, vaivenes, desde que se empezó a filmar acá en este país, me cuesta pensar que a nadie se le ocurrió o que todo el mundo estuvo, no sé, medroso, temeroso de contar una historia distinta de un 25 de mayo. ¿Qué es lo que sucede? No me convence esto de que no conviene, porque no combinó muchas de las películas que se hicieron en este país y que eran cuestionadoras. Pero acá, ¿por Son qué no? Bueno, justamente por eso, Quique, son cuestionadoras si hablamos de los 70 en adelante, Sí, donde hablamos ya de épocas en las cuales hubo golpes de Estado, hubo democracias restringidas, sí. después llegó la democracia, hubo Malvinas, Mm, que es más siglo XX. muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando vos querés mover la estampita que la tenías tan sólida? Sí. Ahí tenés que empezar a explicar. Torre Nilsson lo quiso hacer y Onganía casi lo destruye. Ajá. Torre Nilsson filma La vida de San Martín con El Santo de la Espada, el libro de Ricardo de Rojas que Onganía detestaba. Torre Nilsson filma Güemes, que le Ajá. hacen poner Güemes porque él le quería poner una tierra en armas. Imagínate, Claro. eh, Sí, 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 una sí. muy joven Mercedes Sosa hacía de Juana Zurduy. Claro, claro. Imagínate lo que podía hacer eso en ese momento y se la cercenó. Después hace la de Rosas con Rodolfo Bebán y también se la cortan toda. Mm, Una vuelta contaba a su hijo Fernando Torre que Torre Nilsson ya con un cáncer galopante fue a buscar las latas de la película pues se las querían quemar. mm, Y después no vino nada más. mm. ¿Entendés? Después vino la de la Serna, la Revolución del Cruce de los Andes, que es magnífica. Pero después no hay. O sea, no podemos... La educación argentina es como que no puede cuestionar o hacer una mirada crítica del siglo XIX. Vos fijate que esos actos que nos parecen graciosos y no lo son, se hacen en primaria Sí. y en la secundaria, historia argentina a partir de 1880, la formación del Estado Nacional. Ahí está. Claro. Economía, Sí. modelo Muy bien. agroexportador, Mitre, Mm, Sarmiento, Avellaneda, inmigrante, y no sí. volvemos atrás. Ujú. Llegamos a un cuestionamiento o llegamos a la reforma universitaria en Córdoba, la del 18, Claro. donde se abre Mm, todo eso, donde aparece la famosa frase, los dolores que quedan son las libertades que faltan.
Pero después viene la década infame de nuevo del 30 y ya el diseño curricular llega hasta el menemismo. Pero no volvemos atrás a subirnos al caballo, a ver a Cabral, a ver a Mariquita Sánchez de Thompson. Eso quedó en la primaria. Es como diciendo, hoy lo hicimos en la primaria. Bueno, como el chocolate y la escarapela. supongamos entonces que no hay filmes, que no hay películas que hayan encarado seriamente, por ejemplo, la Revolución de Mayo. ¿Hay algún libro Exacto. que me lo cuente? ¿Hay un libro que yo pueda ir a comprar, a buscar? Sí, hay varios. Hay libros de Alperindongui, Guerra y Revolución. Perdón, Hay perdón, muchos libros. perdón, perdón. ¿Qué dijiste? Alperindongui. Sí. ¿Quién es Alperindongui? Tulio Alperindongui es un Sí. historiador. Lo que pasa es que no salimos de Manuel Divani. Ah, bueno, Es- bueno, bueno, bueno. Se llama Tulio Alperindongui. Tulio Alperindongui, Guerra y Revolución, por Sí, ejemplo, ok. que es magnífico. O David Rock también, Historia Argentina. Son textos más universitarios, ¿no? Sí, Que claro. cuentan los procesos. O Revoluciones en América Latina también. Hay muchos que empiezan desde la movida del fin de los virreinatos. Ajá, ok, ok. Y Ah, hacen, y hay sí, Y hay textos maravillosos de esa época también, cartas de Guadalupe Cuenca, cartas de Manuel Belgrano, libros de Mariano Moreno, el tema de los hacendados, que son maravillosos, pero llegamos recién en la universidad, yo los conocí en la universidad recién. ajá. Bueno, lo que pasa que a lo mejor están escritos de una manera que tenés que llegar a un cierto punto de literatura como para poder comprenderlos. Claro, pero si yo voy a dirigir una primaria o voy a empezar a hacer un replanteo histórico en las primarias, Sí, voy a bajar un poco eso a la primaria, sí, pero no le voy a contar más la historia con el póster. claro, ok, ok, Ni con el póster ni con la cartulina, basta de la cartulina de Cruce los Andes. sí, San Martín hablaba de libertad, ¿no? No cruzó solamente los Andes. San Martín le cuestionaba a sus hombres y a sus mujeres, porque también las mujeres cruzaban los Andes con él, ¿por qué estamos peleando? Y decían por la libertad. ¿Pero qué es la libertad? ah, mm, ¿Por dónde pasa la libertad? ¿No? Ahora que se apropian tanto de una palabra tan hermosa. ¿A qué aplica? Cuando hace la arenga en la cuesta de Chacabuco, cuando le dicen cualquier hijo de mujer que sienta la libertad en el pecho, dice San Martín, ajá, ¿no? ujú, Recordarán este día, seamos libres que lo demás no importa nada. claro, Hay que bajar esos valores a la primaria. mm, No solamente el que está disfrazado con el gorro de San Martín y camina. Que diga, seamos libres que lo demás no importa nada. Que diga que estoy peleando por lo que fue la Revolución de Mayo, que nos dio los objetivos de ser ciudadanos y no ser más súbditos de un imperio. ujú, Es ir por ahí, porque la Revolución de Mayo es eso. Tenemos 3 objetivos en la Revolución de Mayo. Uno es la ciudadanía, porque dejamos de ser súbditos, no nos arrodillamos más. El segundo es formar un ejército, pues se vienen los godos, diría Belgrano, diría San Martín, ¿no? sí, Formamos patricios, formamos granaderos, formamos las legiones de mujeres. Y el tercero es, como dijo Manuel Belgrano, cambiar el diseño curricular, ahí está, porque nosotros teníamos un diseño curricular español, sí, donde aprendíamos a leer y a escribir. Lo que dice Belgrano es en las escuelas de la Revolución, en 1811, un sí, año después de la Revolución, sí, leer, escribir, sumar, restar y pensar. apa. Por eso introduce la idea de filosofía, introduce la idea de arte. Y Belgrano dice, en el relato Mitre saca la palabra pensar. saca la palabra pensar y saca la palabra Belgrano educador. Claro, ok. Belgrano en 1811, a un año de la Revolución, funda las escuelas de la Revolución, cumpliendo estos 3 objetivos. Y tiene una frase que le hubiese gustado decir a Mitre o a Sarmiento. Fundar escuelas es sembrar en las almas. Ajá. Mirá qué tatuaje. Sí, sí, Qué sí. tatuaje o Qué qué frase de tatuaje. bandera de rock. Sí. Es de Manuel Belgrano. Bueno, vuelvo al principio, esa misma frase de Mandela, aplicada desde la derecha, les ha dado un resultado formidable. Hemos llegado hasta hoy sin saber qué carajos pasó el 25 de mayo de 1810. Totalmente, Claro, totalmente. claro. Y hemos llegado también, por eso te decía, ese póster antiguo de Bisiken, que no tiene piernas, Sí. nos lleva también a plantear, no se llevaban todos bien los que estaban ahí. Habían 2 grupos, había facciones, había morenistas y saavedristas. Había algunos que después planteaban una idea de un proteccionismo, británico o español. Mm. No la revolución y el ser libres. Los españoles no lo queremos, pero busquemos
un británico. Y si los españoles vuelven y busquemos un francés, pero no nosotros. ¿Por qué? Porque está la idea de la sangre, la idea mestiza que muestra justamente esa clase criolla. Pero bueno, está bien, lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué en 200 años pasaron diferentes gobiernos y nadie se metió con ese cacho de la historia. Como para... Porque les trae problemas a esos gobiernos. ¿A quién pones vos? ¿A Saavedra con la manito así, como marca de una manteca? Sí. ¿O te vas con los más revolucionarios que son Castelli y Moreno? Sí, claro. Y tenés que explicar por qué Moreno manda a Castelli a que lo mate a Liniers, que era el héroe de las invasiones inglesas. Ah, mira, claro. Ahí tenés un guión tremendo. Un quilombo, te metés en un quilombo. Exactamente. Netflix haría una serie maravillosa. Total, con todos ellos. Claro. Pero acá no la aprovechamos, pero vemos The Crown y nos encanta la reina, el rey. La tenemos acá, ¿entendés? La tenemos acá para hacer. Caminar por Buenos Aires. ¿Por qué Liniers se va a Córdoba? ¿Qué pasaba en Córdoba que Liniers se tiene que ir a Córdoba en el siglo XIX? ¿Por qué lo van a buscar a Córdoba? Porque lo van a buscar. Sí, ¿entendés? Sí. Se van varios días a buscarlo para fusilarlo. Sí, todo esto me hace dudar si Sobremonte se afanó la guita y el tesoro o lo estaba poniendo a salvo. No. Totalmente. No lo sé. Totalmente. Es muy bueno ese cuestionamiento. Como el otro cuestionamiento es que nunca nos explicaron. La primera invasión inglesa, ¿no? Sí. que es la Reconquista. Es la que no tiran aceite, porque para todo el mundo en las dos tiran aceite. Y no, sí. La Reconquista. ¿Por qué la Reconquista? Porque Buenos Aires es tomada 34 días por los ingleses. Ajá. 34 días fuimos parte de la corona británica. Entonces, ahí juega con tu cronía si lo resguarda o se lo lleva. Okay. ¿Qué pasa con esos ingleses que viven 34 días en Buenos Aires y cantan el himno inglés todo el tiempo, el Good Save the Queen? Ajá. Sí, no. No, tenemos una falencia en el conocimiento de nuestra propia historia, que la verdad es que, insisto, yo no puedo creer que ningún gobierno se haya metido con esto, ni gobiernos de acá, ni gobiernos de allá, ni gobiernos más cercanos, ni gobiernos más lejanos, pero no se metieron con esto. Digo, no se meten. No, bueno, a ver, metete vos aunque sea. No, yo sé que vos te metés. Todo el tiempo. Así también recibimos azotes. Azotes, claro. Claro, ¿cómo vas a romper el póster del Villiquen? Sí. No da. Bueno, nos encontramos pronto. Beso grande. Estamos festejando este 25 de mayo con un vinito, una empanada. Sí, un vinito, una empanada y lo demás que corra. Laissez-faire, laissez-passer, como dicen los franceses. Totalmente. Abrazo grande. Nos vemos. Lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Dónde vas a escuchar a Martín Leguizamón? Y lo escuchaste en el Desconcierto.